Cuando aparece o se oculta el sol, estamos junto a vos acompañando cada momento con música. Antena Pueblo, tu radio. Un sol después de una tarde de lluvia. La leve humedad de una gota de rocío. Una vida creciendo dentro de un vientre. La ingenua mirada de un niño. Todo transmite magia. Como magia, transmite el sonido de una radio. MCH, servicio técnico en refrigeración y aire acondicionado. Refrigeración familiar, comercial, venta, instalación y mantenimiento. Comunicate al 15 27 90 97 90. MCH. Verano, otoño, invierno, primavera. Todo viaja desde Argentina al mundo a través de la radio. La parrilla Los Cabritos es una cooperativa de trabajo ubicada en el barrio de Mataderos. Visítanos en Juan Bautista Alberdi 6161 o haz tu pedido al 4 68 63 063. También por WhatsApp al 11 67 97 40 74. Los Cabritos, la mejor carne argentina. Disfruta tu día a pleno. Del sonido nos encargamos nosotros. Salió del silencio. Revolucionó el éter. Entró a tu vida. Antena Pueblo. La música que despierta tus sentidos. Antena Pueblo Radio. María del Buen Aire. 473 años de historia. Argentina. Buenos Aires. A mí se me hace cuento imaginar que en algún momento nació Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua, como el aire. Desde Buenos Aires, Argentina. Transmitiendo al mundo los 365 días del año. Buenos Aires. El puerto de Santa María del Buen Aire. El Viejo Torino. Pizzería, restaurante, café, mesas al aire libre y espectáculos en vivo los fines de semana. Una tradición gastronómica en Mataderos. Escalada esquina Alberdi. 4682-3333. Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Anotate en Yara, Instituto Argentino de Refrigeración y Aire Acondicionado. Cursos cortos teóricos y prácticos. Tecnologías aplicadas al cuidado del medio ambiente. Talleres equipados profesionalmente. Modalidad presencial y a distancia. Yara. Larrañaga 669. 25 años en la enseñanza de la refrigeración y el aire acondicionado. Contactate a yara.com.ar o al 4635-7979.
necesitada me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Paz de Dios, buenas noches, hermanos en Cristo, amigos, familiares, oyentes. Recuerden siempre, la fe está en el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy en el programa que estamos llevando a cabo junto a Abraham, que tengo a mi derecha, lo que queremos hacer es llevar a Cristo en sus corazones. ¿Cómo estás, Abraham? Buenas noches, paz del Señor a la audiencia. Buenas noches, Edgardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estuvo tu día? Contento de estar rindiéndole honra a Dios, porque este programa está dedicado a Dios y Dios nos encomendó una misión, que es recordar su presencia a cada persona, a cada hogar, que siempre tengamos el gozo de tenerlo siempre a Dios, que Él es nuestro Padre, nuestro Redentor, nuestro Creador. Sí, Él dijo, id y predicad mi evangelio a toda criatura. Pero lo hacemos con mucho gusto, no lo hacemos obligados, lo hacemos naturalmente, porque quien conoce a Dios goza de su amor y quien goza del amor de Dios quiere transmitirlo. Es una cuestión de familia. Nosotros somos el pueblo de Dios y como pueblo queremos estar unidos. ¿Cómo fue tu día, Abraham? Hermoso, bendecido por la mano de Dios, recibiendo testimonios de gente que no son evangélicos, pero que dan testimonios. Dan testimonio de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de esas cosas simples que Dios hace en la vida del ser humano y que a veces le hablas o sembrás una semillita y después te dicen, ¿te acordás que me dijiste tal cosa? ¿Sabés que se cumplió? ¿Te acordás que hablamos de tal tema? ¿Vos sabés que se dio lo que me dijiste? O sea, y eso te llena de alegría, te llena de gozo, saber de que en algo estás siempre aportando para la causa, ¿no? Sí, lo importante es eso, vivir sabiendo que nuestra vida pende de la misericordia de Dios. ¿Y por qué de la misericordia de Dios? Porque nosotros tenemos contados nuestros días, vivimos por gracia fuimos nacidos vivos, por gracia estamos caminando el camino angosto, por gracia somos salvos. Entonces, todo eso lo tenemos que agradecer y tenemos que tenerlo muy presente. Sí, eso en absoluto. Justamente cuando estabas hablando de la misericordia de Dios me hizo acordar, creo que el Salmo 136 es el salmo que más habla de la misericordia de Dios. Dice el Salmo 136 en el versículo 1, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Exacto. En otras traducciones, porque siempre es eterno su amor, ¿no? O para siempre es eterno su amor. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar nuestro programa con una oración. Esto quiere decir que vamos a utilizar nuestras cuerdas vocales, nuestra mente, nuestra imaginación, la vamos a conectar a Dios mediante su Santo Espíritu. Él va a poner en nuestras bocas aquello que Dios quiere que le pidamos, aquello que Dios quiere que hagamos presente como agradecimiento. Y también, ¿por qué no?, el recogimiento, el arrepentimiento, porque todos tenemos algo sucio que queremos poner debajo de la alfombra y no es el modo de presentarse ante Dios. Ante Dios tenemos que presentarnos limpios, porque como dice la Escritura, solo el limpio de corazón verá a Dios. Si te parece, empiezo con una oración y tú la continúas. Adelante. Bendito Dios, nos ponemos en tu presencia en este día miércoles de la segunda semana de noviembre, y queremos proclamar tu nombre
sobre todo nombre, el poder que le diste a Cristo, tu Hijo único, Hijo del Altísimo, que produjo en nosotros un cambio, un nacimiento nuevo, una conversión, porque no merecíamos ser llamados hijos tuyos, pero por los méritos de tu Hijo, quien murió en la cruz, hemos podido acceder al reino. Ese reino que se nos muestra todos los días, pero que vamos a poder ver tu rostro el día de la segunda venida. Te pedimos, Señor Dios, con humildad, que tengas a bien penetrar en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, avivar nuestras almas, despojarnos de todo pecado, de toda impureza, alejar todas las sensaciones mundanas, todas las sensaciones que son de dispersión, todo lo que nos aleja de vos, que es el mundo del alcohol, de la pornografía, de la droga, de la dependencia, de la violencia, del maltrato. Queremos negar todo eso. Lo vamos a hacer en este programa y lo vamos a hacer como propósito a partir de mañana. Te pedimos, Señor Dios, que nos acompañes en este programa y que podamos proponernos un cambio. Te lo pedimos todo esto y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre querido, te damos gracias en esta noche por poder estar aquí en este estudio de radio, sintiendo tu presencia, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada, Señor. Sabes cuánto te amamos y lo que hacemos lo hacemos por ti y únicamente por ti y solamente para ti. Porque para ti es la gloria, porque para ti es la honra, porque tú eres merecedor de toda gloria y de toda alabanza, Señor. Señor, yo te glorifico no porque es mi deber glorificarte, yo te glorifico porque eres digno de ser glorificado aquí en la tierra y ahí en el cielo, Señor. Señor, tú pusiste los límites al mar y le dijiste hasta acá vas a llegar. Y el mar se sujetó a ti y te glorificó, Señor. ¿Cómo no he de hacerlo yo, Señor? Glorificarte a ti, Padre amado, en esta noche. Noche de miércoles, noche de programa. Noche en que estamos con el hermano Edgardo tratando de llevar adelante esto, que lo hacemos de una manera humilde. Lo hacemos de una manera simple, Señor, para ti. Señor, te ruego por aquellas almas que están escuchando y las que van a escuchar este programa, Señor. Traiga sanidad, Señor. Toda tristeza, toda angustia, todo dolor, todo sufrimiento, Señor. Que puedan aprender a depositar a tus pies, Señor. Sánalos. Para tu gloria y para tu honra, Señor. Nosotros somos siervo inútil. Solo hacemos lo que tú nos mandaste hacer y nada más, Señor. Me declaro inútil también, Señor. Pero por tu gracia y por tu misericordia estoy aquí en este estudio esta noche. Y por tu gracia y por tu misericordia estoy orando, Señor, pidiéndote a ti que nos ayudes, Señor, a llevar adelante esto, Señor, esta comisión que tenemos, Señor. Me encantaría seguir orando, Señor, y hablando contigo en este programa, pero tenemos que hacerlo. Ayúdanos, Señor, a servir esa palabra y que esta palabra pueda ser como algo que penetra, como una semilla, Señor, que eche raíces y que de acá a un tiempo podamos ver frutos, Señor. Para tu gloria, para tu honra, por los siglos de los siglos, Señor, te alabo y te glorifico, Padre, en tu amor y tu misericordia y por el poder de tu Espíritu Santo. Entregamos este programa en tus manos, Jesús, ahora y siempre. Amén. Amén. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.
llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llenas el lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás En el intervalo estábamos conversando con Abraham cuál era su perspectiva para el programa de hoy. Y él me decía que querías hablar de él. Del amor. Y yo le decía que estaba fabuloso eso, hablar del amor. Y pensé que sería bueno hablar del mandamiento del amor, como dice Abraham, que fue un mandato de Cristo, nada más ni nada menos, un mandamiento nuevo les doy. Y también ese amor obligación, ¿no? Porque a veces uno dice, vamos a disfrutar del amor, vamos a ser hermanos, vamos, ¿no? Parece que el amor es color de rosa. Entonces, mi perspectiva, haciendo complemento a lo que va a esbozar, lo que va a desarrollar Abraham, es las condiciones de disposición para seguir a Cristo, ¿no? O sea, el amor, como todos lo conocemos en el Evangelio que nos ordena Cristo, pero también cuál es el amor que Él quiere que tengamos, ¿no? El amor evangélico. Bueno, si querés darnos unas primeras pinceladas de ese tema tan lindo que elegiste y lo vamos conversando ahora. Así es. Te invito, si tenés una Biblia, a abrir en San Juan. Elijo el libro de Juan, bien sabes por qué, porque Juan es el evangelio escrito para los gentiles, para nosotros. Es una forma más fácil de comprender lo que él expuso. En el libro de San Juan, capítulo 13, y en el versículo 34, Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis los unos a los otros. Y el 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor uno con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Entonces, ya la palabra que vos trajiste, Abraham, nos hace el programa, porque vos vas a hablar del versículo 34 y yo del 35. Dale, empezá por el 34. Imagínate Jesús parándose frente a la multitud y diciendo,
diciendo, pero escuchame, tenemos la ley de Moisés, los 10 mandamientos, 600 estatutos, o sea, ¿qué más ahora? Tengo un nuevo mandamiento, le dijo. Los 600 estatutos, pero aclaremos para los oyentes, eran unas regulaciones de los fariseos, de los eruditos de la ley, de los escribas, de la casta religiosa judía poderosa, que habían hecho el sistema religioso, acuérdense que es una especie de teocracia, más allá que estaban los romanos en esa época, todos se manejaban por un código religioso. Entonces ellos decían, vamos a ser salvos si cumplimos estos 600 artículos. Y como solamente ellos lo conocían y lo leían y lo recitaban, decían, nosotros vamos a ser salvos. ¿Y el pueblo qué era? El pueblo era la ignorancia. Bueno, a partir de ahí. Era un medio para someter a la gente también a gusto y piacere, por así decirlo. Usaban la palabra de Dios para eso. Eran los dueños de la palabra en ese momento. Eran los dueños del Dios verdadero. Por eso Jesús le llamó una higuera llena de hojas, pero que no tenían fruto. No tenían fruto de amor. Y en reiteradas oportunidades Jesús lo dijo. Entonces, ellos hablaban de Dios, pero sus obras y sus frutos no demostraban el amor de Dios que tenía que tener el que tiene a Dios en su vida, o el que tiene que tener el que tiene amor en su vida. O sea, ellos explicaban el Antiguo Testamento, ¿estamos de acuerdo? En la época de Jesús. Absolutamente. Bien, esa era la ley. Esa era la ley de Moisés. ¿Y quién conocía bien las Escrituras? Únicamente ellos, los maestros de las leyes, los sacerdotes y las personas que podían tener acceso a la Escritura de esa época, que eran muy pocos. O sea, en las sinagogas no había personas del pueblo instruidas lo suficiente como para explicar la ley. No tenían autoridad, digamos, para estar en el estrado. Y si tenías un cargo jerárquico, sí, podías entrar y permanecías un rato ahí y te invitaban a poder hablar. Por eso Jesús se presentó con 12 años y discutía la ley con ellos, y ellos comenzaron a mirar que ese niño traía algo entre manos, ¿no? Por así decirlo. Claro. Es bueno pensar desde lo humano si los fariseos o los escribas en ese entonces pensaban que Jesús era un niño prodigio, ¿no? En términos actuales. Yo creo que sí, o sea. Eso, claro. Yo creo que sí, que ellos veían a ese niño y decían, ¿cómo puede ser? Había si lees la Biblia, había una especie de envidia muy particular hacia aquellos que podían explicar la palabra o contar la Biblia de memoria y llevarlo al Evangelio de Jesucristo. Pasó con Esteban. Esteban, antes de ser apedreado, él comenzó a relatar todo el Antiguo Testamento, decía, y por eso dijo tal cosa fulano, por eso pasó esto, tal cosa, y comenzó a relatar una por una, y iba declarando que hablaba de Jesús. Claro, el cumplimiento de las Escrituras en Jesús. Exactamente. Pero eso después de la muerte de Jesús. Después de la muerte de ya Jesús. Había descendido el Espíritu Santo. Tengo entendido que desde niños los judíos hacían como competencia de literatura y citaban textos, y los niños iban aprendiendo de memoria, memorizando, porque es un mandato de Dios que tenían que saber la palabra de Dios desde la niñez. La Torá, muy bien. Uh-huh. Entonces, el amor. ¿Cómo encajamos este tipo de sociedad tan dominante, como vos bien lo dijiste, que hacía una diferencia entre los que conocían la Escritura se salvaban, que en general era la porción rica de la sociedad judía de la época, y el pueblo que hoy conocemos como el pueblo de Dios, que eran los seguidores de Jesús, que eran pobres, que quizás eran enfermos, que eran niños, que eran viudas. ¿Cómo se da el amor? A ver, ¿cómo podemos introducir el tema tuyo en esa doble realidad o en ese blanco y negro, ¿no? No, el pueblo que seguía a Jesús en algún momento era un pueblo rico, próspero. El tema es que esa casta comenzó a exprimir al pueblo de tal manera en impuestos y tributos para poder solventar los gastos de lo que requería
el Imperio Romano para esta época que estaba dominando Israel. Entonces comenzaron a exprimir de tal manera que fue empobreciendo al pueblo, y aquel que tenía un taller de artesanía o que era un trabajador simple, cerró su tienda, cerró su negocio y se fue a la orilla de los lagos a mendigar y a esperar de las limosnas porque no le quedaba opción. Qué duro, ¿no? Recuerdo un programa anterior que hablamos del llamado de Zaqueo, aquel petizo que estaba en una palmera y se subió a una palmera porque era tan bajito que quería saber de Jesús y bueno, y Jesús le dice... Se subió a un árbol. Sí, un sirócomo. Entonces, y lo interesante que siempre el relato de Zaqueo que leo es que él dijo, si he defraudado a alguien, le voy a devolver las 4 veces más. Claro, ese era, digamos, el típico recaudador de impuestos judío que trabajaba para el Imperio Romano, pero que, como vos bien acabas de decir, exprimía al pueblo porque había corrupción. Absolutamente, era una corrupción y una cosa que no hay una explicación lógica a lo que estaban haciendo, más allá de que el grave error del judaísmo de esa época fue depositar su confianza, su seguridad y su tranquilidad en un imperio que era más corrupto que el mismo diablo, que eran los romanos. O sea, habían depositado su seguridad, su custodia, todo en la mano de los romanos. Y los romanos eran tan ambiciosos que no detenían de hacer guerras y guerras y guerras, y eso lo llevó a empobrecer su imperio en más de una oportunidad. Y cuando se dieron cuenta que la única manera de seguir adelante era robando todo lo que tenían los judíos hasta ahí acaudalado y guardado, lo hicieron, deportaron a todo de Jerusalén. Bien, bien. Entonces tenemos esta realidad del momento de la vida pública de Jesús, la predicación de Jesús, que, según hemos leído, daba un mensaje de amor. Si tenés de nuevo el texto de la Escritura, un mandamiento nuevo os doy. Sí. Que améis unos a los otros como yo los amé. Así dice por lo menos Juan. Juan capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mi discípulo, si tuviereis amor uno con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor uno con los otros. Después el apóstol Pablo lo vuelve a escribir en la carta a los romanos, estábamos hablando del Imperio Romano, y ahí entra en un tema delicado, porque en Romanos capítulo 12, versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento. Creo que ahí está hablando de la hipocresía, ¿no? La misma que manejaban los judíos, la casta judía. Los fariseos. No judíos porque no me gusta mencionar, sino los fariseos, los saduceos, que eran los políticos de esa época imperantes, ¿no? No vamos a mencionar el tema judío porque es bastante complejo eso. Sí, Jesús era judío, descendiente de David. Uh-huh. En un ratito ya vamos a poner un tema musical y volvemos a recordar los temas de hoy, que vamos a hablar del amor, el amor como mandamiento nuevo que viene a introducir Jesús y las condiciones para seguir a Cristo. Vamos a un tema musical. Te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más,
porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción. Y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansa en él en esa noche. Seguimos en la presencia de Dios, un agradecimiento y un pedido especial a Dios Padre de bendición, a todos los cercanos del cielo puede esperar, Laura Trejo, Andrea de Petro, Ayelén, Carolina, Gabriel, Lucas, Mariana Gómez, María Elena, bueno, Claudio, José Brizzi, Vanessa Calandri, y por qué no también los que quizás están escuchando, pero no participan tanto. Se me hace ahora a la mente a Iván, a Sandra, a tantos otros. ¿Vos, Abraham, querés mandar un saludo y un pedido de bendición? Sí, tengo tanta gente que me dicen, te estoy viendo, esta noche me pidieron el link. Trato de no nombrar casi para no... Pero sí, tengo muchos amigos que lo ven, tengo personas de la familia que me ven también y que dice, los miércoles ya apartamos ese horario para verte y agradezco por eso y bendigo la vida de cada uno de ellos. Recibimos los pedidos de oración y como dijimos al principio, esto es una excusa para darle gloria a Dios, es una excusa para estar en el nombre de Jesús. Cuando dos o más estén bajo mi nombre, o sea, con motivo de la adoración a Jesús, le podemos pedir lo que sea y Él seguro que nos va a escuchar, seguro, porque es una promesa. Bueno, estábamos en el Evangelio de San Juan, el mandamiento del amor. Tenía una primera parte que decía, ámense unos a otros como yo los he amado. Exacto. Y decías, era difícil para los oyentes de Jesús cumplir ese mandamiento, dada esta circunstancia de desigualdad de poder, de pobreza, de maltrato, de opresión, de que fue el pueblo elegido por Dios y de repente estaban bajo el Imperio Romano. Parecía, ¿no? Porque era una verdad a gritos que la clase privilegiada sacerdotal judía, digamos, estaba haciendo más política que liderazgo religioso, ¿no? Sí, en lugar de enseñar la Biblia, la ley de Moisés y enseñar como correspondía, siempre aventajaban con eso. Por eso Pablo dijo en lo que podía ser la ley, él aventajaba a muchos. O sea, él siempre ellos sacaban ventaja de otros en base a la ley
y buscaban siempre su conveniencia, aprovechándose del desconocimiento de las demás personas, ¿no? Sí, eso me suena conocido hoy por hoy, ¿no? Que el poder se ejerce no solamente desde lo económico, sino de la situación del saber, ¿no? El Estado, por ejemplo. El Estado es la ley, hoy por hoy. ¿Y cuántas regulaciones hay? Uno camina 2 pasos y no sabe si está infringiendo alguna ordenanza municipal, no sabe si tiene que entrar en una avenida por la izquierda o por la derecha. Y eso agobia, o sea, a uno lo hace sentir oprimido. Y justamente, creo yo, te lo dejo para que lo expliques, el mandato del amor es liberador, ¿no? Es de libertad. ¿Por qué es de libertad? Imagínate que estábamos hablando de la ley, ¿no? Y de los 10 mandamientos. Ya de por sí 10 mandamientos. No era uno, eran 10. 600 estatutos que habían armado y que imponían cosa, cuestión de costumbre, tradición y mezclaban un montón de cosas. Y Jesús dijo, yo los resumo a uno solo. Pero Jesús sabía que no iba a ser fácil ese mandamiento. Sí, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu espíritu. Sí. Ese es el primero. Sí, sí. En él se sintetiza toda la ley y los profetas. ¿Y cómo continúa? Y el segundo, amarás a tu prójimo. Bien. Es todo lo contrario de lo que puede enseñar la psicología. Es todo lo contrario. La psicología dice, ámate a ti mismo. Ámate. Sí, primero yo. Primero el yo. Sí, yo. Tú puedes, o sea, siempre en psicología enseñan amarse a sí mismo porque te dicen, si vos no te amás a vos mismo, no podés amar a otro. Y es todo lo contrario a lo que Jesús enseñó diciendo, ama a tu prójimo como si fueras tú mismo. Sí, en verdad hay un dicho popular que no tiene comparación con las escrituras, ¿no? Pero dice, no hagas al prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. O sea, no le hagas mal al vecino si vos estás convencido que eso no te gustaría que a vos te lo hicieran. Pero eso es algo vulgar de todos los días. Esto es mucho más profundo. Mucho más profundo. ¿Qué es el amor que decía Jesús? Mira, en Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo habló acerca de la preeminencia del amor, ¿no? Pero yo, como no quiero abundar en tantas palabrerías, quiero ir al versículo 4, donde el apóstol Pablo dijo, el amor es sufrido, es benigno. Es benigno. No busca el mal, también dice otras traducciones. Sí. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Usó palabras tan especiales para explicar lo que era el amor en tercera persona. Ahora, llevarlo a primera persona y ponerlo vos y decirte, yo soy benigno, yo no tengo envidia, yo no me jacto, yo tengo amor. Sí, Cambia. Cambia porque cambia desde la lectura, ¿no? De comprender el mandamiento del amor a actuarlo, ponerlo por obra, ¿no? Justamente todas las parábolas de Cristo nos interpelan y nos dicen, bueno... Pero si vamos a profundizar en el tema benigno, que yo siempre digo que el apóstol Pablo él usaba palabras más que nada forenses, legales, forenses, mezclaba mucho de acuerdo a lo que él hablaba, se entiende lo que quiero expresar, ¿no? Él mezclaba palabras forense, benigno. El amor es como un tumor en tu cuerpo. ¿Comprendés? Y yo me imagino al médico cuando detecta el tumor y te dice, tenés un tumor y vamos a hacer estudio a ver qué tipo de tumor es. Y ahí es donde evalúan si es benigno o si es maligno. Sí. Bueno, pero también estuvimos hablando en programas anteriores. Una cosa es leer
la carta de San Pablo y la Biblia en general como si fuera un texto más, y otra cosa es, mediante el auxilio del Espíritu Santo, ponerlo por obra, ¿no? Por eso, cuando abrimos el programa dijimos que la fe es por el oír. Cuando nosotros leemos la Biblia, es Dios que nos está hablando y el que está convirtiendo nuestro corazón, ablandándolo. Entonces, me imagino, si la palabra ya tiene su santidad, su sanidad, su efecto milagroso, la palabra que oímos, no me imagino los destinatarios, los oyentes en vivo de las prédicas de Jesús. O sea, a muchos que eran pecadores, seguramente estos eruditos de la ley, poderosos, opresores, le entraba por un oído y le salía por el otro. Pero aquellos que realmente tenían fe y estaban esperanzados en el Mesías y decían, yo soy pobre, pero quiero ser salvo, yo tengo esperanza en que todo esto puede ser distinto. Realmente ellos eran los destinatarios de la prédica del reino de los cielos, ¿no? Nosotros somos privilegiados. Nosotros somos privilegiados por donde lo miremos y por donde estudiemos. Somos privilegiados en poder contar con la fórmula de cómo llevar una vida ante el Señor Jesucristo. O poder contar con un libro que es una escuela de vida escrita y que nos enseña. No solo nos enseña a ser mejores personas, nos enseña el camino a la vida eterna. Y cuando lees este libro, por eso hablaba del amor es sufrido, es benigno, y fui a algo común que es un tumor, o sea, y el estudio de ese tumor. La palabra de Dios a mí me dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando detectan un tumor, saben que están jugando con la muerte y tienen que hacerlo estudio. Cuando tiene los estudios en sus manos, el médico, por más despiadado o por más triste que pueda estar o por más, qué sé yo, tiene que sentarlo al paciente y decirle, mirá, tenés un problema, tenés un tumor y es un tumor maligno. Lo mismo pasa con el pecado en el hombre o en la mujer. Tenés un problema y es un tumor de muerte que estás llevando. Es maligno. Pero, y vas a decir, no, pero si yo soy una buena persona, yo no tengo nada, mirá, estoy sano, yo ando bien. Sí, pero acá los resultados que tengo en las manos no me dicen eso. Toda persona que se le pone a la luz de las Escrituras se manifiesta el tipo de enfermedad que padece. Y la palabra de Dios a mí me dice que toda persona ha pecado y fue destituido de la gloria de Dios. No me dice alguno, me dice todo. Pero hay un reconcilio a través de Jesucristo. Y no hay condenación para aquellos que están en Cristo, que es Jesús, y no andan conforme a ¿qué? A los deseos de la carne. No andan conforme a la carne, sino andan conforme al deseo de acá, del corazón, al deseo profundo que hay. Entonces, cuando veo a un impío, a un mundano, a una persona que, por más que dice, no, pero yo estoy sano, yo estoy bien, yo te tengo que decir, de acuerdo a la palabra de Dios, que es la que me da los resultados, y puesto bajo la lupa de la luz de las Escrituras, tenés un tumor, y tu tumor es maligno, es de muerte, pero hay vida en Jesús. Vamos a un tema musical. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta. 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 Nunca vi un ju
o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. En la prueba, alaba. Si estás con dudas de estar limpio ante Dios, si tenés dudas de si tenés la cara limpia para mirar a Dios, si tenés dudas de si tus orejas están limpias para escuchar nítidamente a Dios, es porque necesitas arrepentirte. Recibimos un mensaje de José Brizzi. Dice Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. El mandamiento de amar no era nuevo, porque estaba en las instrucciones dadas por el Señor a Moisés. Era nuevo porque se había dado una nueva demostración de amor que se ordenó a los discípulos que imitaran. Y dice, el que quiera venir en pos de mí, niegue a sí mismo. Bueno, nos da un tip, ¿no? Un tip, como un consejo de por dónde le dice a José que va esta conexión, ¿no? Esta conexión entre ámense unos a otros y, como decía recién Abraham, bueno, ahora los oyentes tienen que saber cuál es ese amor de Dios que tiene hacia sus hijos. ¿Cuál es este amor de Dios que tiene Dios hacia sus hijos, que dio a su propio Hijo Jesús, que murió en la cruz y nos salvó? ¿Y cuál es esa obligación, o digamos, ese camino, o esa condición, o ese requisito, para que nosotros caminemos en el amor, en el camino del amor hacia Dios? Así es. Por eso era la segunda parte del versículo de Juan que leíamos, ámense unos a otros como yo los he amado. La segunda parte dice, ¿qué es lo que hay que hacer para estar en el amor de Dios? Porque una cosa es decir, bueno, yo lo quiero, yo lo amo a Abraham.
Muy bien, pero lo voy a poder amar a Abraham cualitativamente en la medida en que yo estoy amigo de Dios. Si yo no estoy amigo de Dios, mi amor hacia Abraham va a ser un amor terrenal, mundano, amor de conveniencia. Pero si mi frente, digamos, mi disposición de espíritu es agradando a Dios, seguramente la comunicación del amor de Dios hacia mi espíritu va a poderse contagiar al amor de amistad que tenga con Abraham. ¿Tenías por ahí un versículo? Sí, San Juan capítulo 3, versículo 16. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Este versículo creo que es de los más reiterados, repetidos, invocados para la conversión. Si hay alguien que está pisando la tierra, digamos, que está en el hoyo, que está en el pozo, que está en la desesperación, que está sumido en el pecado, esclavizado a la maldad, y de repente tiene una inspiración divina que provoca el Espíritu Santo para que se convierta, este es el versículo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que el que crea en Él no muera, sino viva para siempre. Entonces, este es el amor que nos pone Dios como modelo. Este es el amor, el Espíritu Santo de Dios que bautizó, digámoslo así, gráficamente, que bautizó en el Jordán a Jesús, cuando se gloriaba el Padre, Dios, a su Hijo, y lo veía Juan el Bautista, que decía, este es mi Hijo muy amado, en él deposito toda mi complacencia. Entonces, Dios nos demuestra que es tan grande el amor que nos tiene como Padre, que nosotros en Cristo, con la fe puesta en Cristo, podemos llegar a cumplir este mandamiento del amor al prójimo. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero a Abraham, pero no me gusta el olor que él tiene, no sé, no usa desodorante, o no me gusta un hábito que él tiene. No me gusta un hábito que tiene, no sé, tiene un tic nervioso, o tiene, no sé, una forma de ser que a mí, bueno, la única manera de que yo haga la vista gorda de ese defecto de él y que lo ame como hijo de Dios, lo ame en el sentido evangélico del término, lo ame con el alma, de corazón, con ese amor salvífico, con ese amor de hermano en Cristo, es reconociendo los méritos de Jesús en la cruz. Si Dios me quiso tanto a mí, que entregó a su propio Hijo para que clavado en la cruz cargara con los pecados de todo el mundo, ¿quién soy yo para juzgar a Abraham que no se pone desodorante todos los días? Es una broma, por favor, ¿eh? Viene perfumadito y bañadito. Pero digo, es muy gráfico esto. Los miércoles me toca, por suerte. Bueno. Mira, San Juan capítulo 3, versículo 19, Jesús continúa diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Claro, no reconocer al Hijo de Dios, a Jesús, como Dios, esa es la peor condenación para todos los fariseos, para todos los escribas. Porque ellos
se jactaban, y acá viene el término que vos utilizaste, lo que no es amor, la jactancia, el creerse en su propia opinión. Y le decía a Jesús, ustedes dicen que conocen las Escrituras y no me reconocen a mí como el que había de venir, como el Mesías, y no me reconocen a mí a pesar de los milagros que hago. De ella habló Moisés, dijo, y he aquí más que Moisés, de eso habló Jonás, o sea, he aquí más que Jonás, o sea, un montón de cosas Jesús mencionaba dando referencia a la palabra de Dios, ¿no? Que lo mencionó. De hecho, Moisés dijo, se levantará Jetro en ti, Belén de Judá. O sea, Moisés, en la ley ya estaba escrito que Jesús venía y iban a levantar Jetro de rey. Pero bueno, la conveniencia, lo acomodaticio de la política y de la religión hace que lo respetaran a Jesús, digo, los saduceos, los fariseos, salvo algunos, ¿no? Tipo Nicodemo, salvo algún convertido, o los discípulos que finalmente lo reconocieron hijo de Dios, ¿no? Salvo algunos, lo más común era verlo como un profeta más. Y ahí es la mayor condenación, no aceptar a Cristo como el Dios viviente, como el Dios viviente. El plan de Dios justamente fue enviar a su Hijo Jesús para que nosotros tengamos vida eterna y que vivamos en su amor eternamente. Somos tan privilegiados de contar con el amor de Jesús. Y cuando dijiste que para los fariseos y los saduceos había venido Jesús, Jesús vino para el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla del mundo, habló del hombre. El plan fue perfecto. Y lo llevó a cabo con su Hijo. El rescate fue perfecto. El sacrificio fue perfecto. El Cordero, el Hijo de Dios, era perfecto. Y es perfecto hasta el día de hoy. El único sacrificio agradable a Dios. Exactamente. No podía ser un animal, no podía ser quemar incienso. Tenía que ser el mismo Dios hecho hombre que padeciera el dolor de la carne, digamos, como cualquier hombre, y que fuera, llamémoslo de este modo no muy teológico, modelo, verdadero hombre, verdadero Dios. Ya se nos acaba el programa, pero quiero resumir y apelar a un versículo, un pasaje, que lo vamos a desarrollar en los próximos programas, pero se habrán dado cuenta que no es fácil ser cristiano. O sea, esto que poníamos un poco graficándolo en broma, que si somos amigos con Abraham, pero no me gustan ciertas características de él y que las puedo pasar por alto, si somos hermanos en la fe y demás. Pero escuchen este versículo. Es en San Lucas, capítulo 14, versículos 35 en adelante. Y pareciera que es paradójico, ¿no? Porque dice, lo que cuenta seguir a Cristo. Escuchen bien. Voy a leerlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Grandes multitudes iban con él, o sea, con Jesús. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndosele, les decía Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén a la palabra de Dios. Qué duro, ¿no? Esto parece paradójico, ¿no? Por un lado, en la primera parte del programa decía, ámense unos a otros, y Jesús dice, ustedes no pueden ser mis discípulos si no aborrecen, o si no me quieren a mí más que a sus hermanos, padre, madre. ¿Cómo es esto? En una oración, cortito, sintético. No puede haber un amor superior que el amor que sentís a Jesús. No puede haber.
Yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús. Después de ese amor a Jesús, puede venir cualquier otra cosa, pero antes no puede haber otro. Ni siquiera el amor a uno mismo. Mucho menos a un familiar, a un amigo o a algo. El amor a Jesús es lo más perfecto que puede haber. Es el perfecto amor del hombre y la comunión con Dios. Y ese amor hace que el hombre desee estar todo el tiempo con Él, en oración, en alabanza, en cántico, porque está enamorado, porque está en el amor y porque Él está en esa persona. Ese vínculo es perfecto. Es para lo que fuimos creados, para estar adorando, amando y alabando a Dios siempre. Amén. Vamos a hacer una última oración y ya terminamos. Bendito Dios, te damos gracias por habernos acompañado en este programa, por haber puesto las palabras adecuadas en el momento oportuno, para haber descubierto aquella parte de la Escritura que a ti te agradaba. Perdónanos si hemos desviado un poco la fidelidad de tus palabras, pero somos instrumentos tuyos y tú sabrás compensar nuestra debilidad y falta de sabiduría humana con la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, Dios, te pedimos que muevas los corazones de los oyentes y realmente los traigas más cerca tuyo, más cerca del corazón de Jesús. Porque si hay alguien que está dispuesto y encargado de salvar a la humanidad en estos tiempos, es tu Hijo, Jesús, el camino a la verdad, la vida y la única salvación. Gracias, Señor Dios, gracias por los méritos de Jesús, gracias por su muerte en cruz. Te damos gracias, Señor Dios, bendícenos. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Chau.